para honra y gloria tuya, y me den las palabras exactas para llegar al corazón de los hermanos. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, amén. La hermana Geraldine dice: Dios les bendiga, hermano. Un saludo especial a Meli y Dios les siga ayudando. Gracias, hermana. Dios la bendiga poderosamente. Bueno, creo que ninguno más dijo que se le había olvidado. Algunos quizás no recuerdan, otros pues les da pena. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis 40, 23. Génesis capítulo 40, versículo 23. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis capítulo 40, versículo 23. Amén. Alabe al Señor allí, glorifique su santo nombre. Dice allí la palabra del Señor, todos a una sola voz. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. El tema para esta noche es: no olvides lo que no debes olvidar. No olvides lo que no debes olvidar. Una hermana nos decía ahorita que en una ocasión había olvidado una cita médica. Pero sabe que muchos hombres a veces olvidan el día de su matrimonio, el día de su casamiento, olvidan el día de su aniversario. Y bueno, pasa todo el día y en la noche la esposa está enojada. Amor, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás así? Y ella le dice: ¿no olvidaste algo? No, para nada, no me acuerdo. Hasta que por allá pensando, recuerdan: olvidé, ¿verdad?, que hoy hace 10 o 15 o 20 años nos casamos. Porque quizás los primeros años lo recuerdan. Por eso es importante tener muchas cosas anotadas para que no las vayamos a olvidar en algún momento. Yo recuerdo como una anécdota personal, una vez que, vivíamos en un pueblo llamado Fomeque. Allí éramos pastores, predicábamos la palabra del Señor. Duramos como 10 años y medio, casi 11 años allí en ese lugar, un pueblito de aquí de Cundinamarca, y él es muy quebrado, ese pueblo, tiene muchas montañas. Íbamos a visitar a los hermanos y podrían ser 2, 3 o 4 o 5 horas que nos demorábamos, era siempre lejos, la gran mayoría de veces íbamos a pie. Y recuerdo que antes de irme, dejé en la estufa una olleta haciendo como un tinto, como una agua de panela, no me acuerdo bien, y nos fuimos. Lo bueno fue que la dejé abajo llama baja. Nos fuimos. Cuando llegué estaba como oliendo como a quemado. Entré rápidamente y solamente le quedaba la parte de arriba. Todo lo de abajo se había consumido el agua, y todo lo de abajo, incluyendo donde uno la toma, todo se había consumido por el fuego. Solamente le quedaba el arito de encima. Oh, aleluya. Y yo con ese susto dije: Dios mío, qué olvido tan terrible. Hubiera podido hacer un incendio tremendo. De ahí en adelante, yo siempre tengo que antes de salir, miro la estufa. Me quedó ese recuerdo, porque hubiera podido ocasionar un grave accidente, un fuego terrible. Y como no estábamos, fácilmente se hubiera podido propagar ese fuego y hacer grandes estragos. Y así sucesivamente, quizás hemos olvidado muchas cosas en nuestra vida que después decimos: ay, Dios mío, ¿por qué yo no anoté? La mente es muy fácil para ella olvidar. Recordar las cosas importantes es difícil. En cambio, recordar lo malo, recordar canciones pasadas. Muchas personas que vienen a Cristo y quieren cantar lo que nosotros elevamos delante de la presencia del Señor con nuestra adoración para glorificarle y bendecirle, y no pueden. Dice: pero ¿por qué no se me quedan esos cánticos? Y casi siempre en nuestras congregaciones necesitamos de un videobin, necesitamos de pantallas para que la gente vaya cantando. Eso resta concentración. Si todo el pueblo se aprendiera rápido los cánticos, sería maravilloso, porque mientras está mirando las pantallas quizás se distrae. Pero cuando una persona se aprende el cántico, cierra sus ojos, levanta sus manos y empieza a adorar y glorificar el nombre del Señor, pues es una gran bendición. Bueno, hermano, muchas cosas buenas se olvidan fácilmente. Las malas, esas canciones decía pasadas, suena por allá mientras vamos pasando y como que la mente comienza a cantarlas, otra vez a recordarlas. Es fácil para la mente recordar lo malo,
pero es difícil recordar lo bueno. Pues sabe que aquí en este pasaje de la palabra del Señor, leyéndolo en estos días, veía cómo una persona puede olvidar a otra fácilmente. Pero la Biblia dice, aunque el hombre te olvidare, te dejare, yo no te dejaré. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, te olvidaren, Jehová te recogerá. Y como dice, y si la madre de una persona se olvida de él, que es casi imposible que una madre olvide a un hijo, pero así se olvide, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti, nunca. Bendito sea el Señor. Ahora tenemos que recordar, porque eso trae ganancia a nuestras vidas. El recordar es un valor agregado de una persona. Cuando una persona olvida, se vuelve ingrata. Cuando una persona olvida, entonces no puede recompensar a otra, o simplemente piensa que por sus propias fuerzas salió adelante, que no necesitó de nadie. Este es el caso del que estamos leyendo. Entonces decimos que olvidar es quitar de la memoria un recuerdo, dejarlo a un lado, echarlo a un lado y no tomarlo en cuenta. Y muchas veces se hace intencionalmente, otras, pues, gloria al nombre del Señor, simplemente se borra de la memoria. Aleluya. ¿Qué has olvidado? Es la pregunta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Que sea importante. Gloria a Jesús. Miramos aquí que un hombre que se le llamaba el jefe de los coperos, no se le coloca nombre propio, pero el jefe de los coperos, como su apodo, ¿no? El jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, estaba en la cárcel porque delinquió juntamente con el jefe de los panaderos de Faraón. Faraón tenía como líderes, jefes, y ellos pues se estaban autorizados sobre varias personas para que todo marchara bien. En este caso el jefe de los panaderos, pues para que todo el pan estuviera sobre la mesa de Faraón. Él era el que mandaba, pero delinquió delante de él. Y también el jefe de los coperos fue acusado. Después de que vieron su caso, lo sacaron libre, no lo ahorcaron como al jefe de los panaderos. Dice la palabra del Señor que el jefe de los coperos y su compañero tuvieron un sueño y estuvieron muy angustiados durante un tiempo, hasta que José entró allá al sitio de reclusión y les dio una respuesta de Dios, les dio como una palabra profética, los ayudó, en otras palabras, en la vida espiritual. Y luego salieron, pero antes de salir, uno salió para ser muerto, para ser colgado en la horca, y el otro, el jefe de los coperos, para servir otra vez el vino en la copa de Faraón. Pero dice que antes de salir, José se acercó a este hombre y le pidió que no se olvidara de él, que no lo olvidara, que por favor le hablara a Faraón de él y lo sacara, porque él no había hecho nada. Dicen los versículos 14 y en adelante: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque le dice: yo fui hurtado de allá de la tierra de los hebreos y estoy en la cárcel y yo no he hecho nada malo. Bendito sea el nombre de Dios. Y José pensaba que al haberle Dios utilizado como guía espiritual para ellos, porque José, aparte de ser una persona que era como mayordomo allí en la cárcel, una persona que arreglaba todos los asuntos, él también era una persona espiritual. Y pensando que estas personas eran agradecidas, pues rápidamente él iba a salir de la cárcel. Pero el versículo 23 me dice: sino que le olvidó. Este hombre se olvidó de lo que José había hecho para él. Desde el versículo 1 en adelante del capítulo 40 me dice cómo Dios le dio gracia a José y que él le servía, era el sirviente de aquellos dos. Aleluya. Santo es Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí es que este hombre, el jefe de los coperos, se olvidó del servicio que José había hecho por él durante un cierto tiempo, no sabemos cuánto, pero que José les había servido, quizás con alimentos, limpiando su celda, acompañándolos y, como vemos, también en ese servicio espiritual, revelándole la voluntad de Dios. No sé cómo se sintió José, quizás defraudado, porque pasaron 2 años. A los 2 años
fue que entonces recordó lo que José había hecho por él. ¿Sabe, amado hermano? No quiero hablar más como del proceso que Dios tenía con José. Amén. Eso es aparte. Pero solamente quiero hablar del jefe de los coperos que olvidó un servicio de una persona. Y estamos hablando de no olvides lo que no debes olvidar. Y una de aquellas cosas es quién nos ha servido, quién ha estado al lado para ayudarnos. Nosotros los pastores no nos hemos hecho pastores solos. Hemos estado por la misericordia de Dios dentro de un concilio predicando la palabra del Señor. Hemos crecido espiritualmente por unos pastores, por la ayuda de Dios y de unos pastores que estuvieron allí corrigiendo nuestros errores, que estuvieron allí pidiéndole al Señor que nos ayudara, estuvieron dándonos consejos, enseñándonos y nos dieron la oportunidad de salir a la obra del Señor. Quizás hablaron bien de nosotros con el presbítero y nos ayudaron para que pudiéramos, gloria al Señor, salir a predicar la palabra de Dios. No podemos olvidarnos cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace el bien en nosotros, cumple sus promesas de todas aquellas personas que nos han servido, que han servido como plataforma, que nos han abierto la puerta, que quizás hasta un billete, hasta una moneda nos suplieron para algún pasaje, uno poder ir a una confraternidad o poder ir a alguna reunión pastoral, etcétera. No podemos olvidarnos de todos los que nos han tendido la mano, porque es ingratitud delante de Dios, porque esto es malo delante del Señor. El Señor le decía al pueblo: cuando entres allá a la tierra prometida, no te olvides quién fue el que te plantó allá, quién fue el que te puso allá. Aleluya. En este caso, el jefe de los panaderos olvidó a quien le había ayudado en la parte espiritual. Muchas veces hay personas que crecen en la vida espiritual, que son bendecidas y olvidan a sus pastores, olvidan la iglesia, olvidan quién les dio la mano, quién les ayudó, quién les profetizó, quién les dio la palabra, quién les bendijo. Lo olvidan. Y quizás si comete un error solamente levantan su dedo para señalarle, pero olvidan quién ha hecho bien a su existencia y a quién Dios utilizó, incluso a nuestros padres. Estamos aquí por la oración de unos pastores y por la oración de unos padres, aleluya, que estuvieron allí ayudándonos también. No les olvidemos, no pensemos que somos autosuficientes, nos necesitamos. No hay persona cavernícola que haya surgido en esta vida. Una persona que esté por allá en una cueva no surge sola, necesita de la ayuda de otros. Bendito sea el Señor. No olvides quién te brindó un apoyo. No olvide, hermano, a ese patrón, a ese jefe. ¿Si ora usted por él? ¿O simplemente habla mal? Me pagó muy poquito. Me robó. Me explotó, etcétera, etcétera. Démosle gracias a Dios. Hay personas que hablan mal de su empresa, hablan mal de sus patrones, pero el día de la quincena, el día del pago, sí están allí esperando que les paguen. Él le brindó una ayuda y una bendición. No olvide de quién le ha brindado un plato de comida. No lo olvide, amado hermano. La palabra del Señor dice que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y muy malo del jefe de los coperos, que olvidó a José, olvidó lo que había pasado allí en la cárcel. Un preso más para él, simplemente era José. Pero luego lo recordó, gracias al Señor, también porque era el proceso de Dios. Triste que muchos olviden quién les ha ayudado. Pero otro punto, no olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. Y vamos a ir a Deuteronomios 4:9. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Aleluya. Dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor antes del pueblo entrar a la tierra prometida? Porque recuerde que Deuteronomio se escribió en la frontera de la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, pero sí les dio esa segunda ley. Deuteronomio, significa la segunda ley. La repetición de la ley.
El libro de Deuteronomio se escribió en 2 meses aproximadamente. Y estando allí, ya a portas de entrar a la tierra prometida, Moisés le dice al pueblo: no te olvides, guarda tu corazón y guarda tu alma. No te olvides, guárdalo con diligencia y no te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti desde la salida de Egipto. Mejor, desde antes, lo que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, con todos los patriarcas, cómo lo guardó en Egipto, cómo los multiplicó allí en Egipto y cómo los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Dividió el mar, pasaron en seco, y cómo los suplió durante 40 años pan para más de 3 millones de personas aproximadamente. Entonces nos damos cuenta que el Señor dice: no te olvides cuando entres a la tierra y ya te sacies, comas y digas: esto lo obtuve por mi mano. Todas las guerras que ellos sostuvieron durante aproximadamente 7 años, fue Dios quien los dirigió, Dios quien los ayudó. Aunque ellos, claro, prestaban su mano, su espada, iban a la guerra, pero era Dios el que le daba las victorias. De ahí que se llama Jehová de los ejércitos. Jehová el que bendice, Jehová el que guarda, Jehová el que suple, Jehová el que pelea por nosotros. Él envió piedras desde el cielo y destruyó a muchas naciones. Él permitió que se matasen unos a otros, los puso en contra unos a otros, los enemigos, para que Israel pudiera tomar posesión de la tierra. Tristemente, Israel se olvidó de Dios. Pero nunca debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Muchas veces Dios hace milagros y no contamos los testimonios. Los dejamos así. Dios nos sana, Dios nos suple, Dios nos abre puertas para un trabajo y no le damos gloria a su nombre. Contar los testimonios es una maravilla, porque otros dicen: ay, si Dios le dio a él, entonces yo también voy a pedir, entonces yo también voy a tener confianza. Los testimonios son para la gloria y la honra del Señor, no para nuestra gloria, no para decir: Dios a mí sí me escucha, Dios a mí sí me habla. No, es para ver o para mostrar cómo Dios se glorifica de una manera especial en las vidas. No olvides lo que Dios ha hecho en ti. Yo no lo olvido. Mi padre era un borracho. Mi hogar estaba destruido. Yo sufría de epilepsia, mi mamá sufría de epilepsia, mi hermana se estaba muriendo en un hospital de bronconeumonía a los 3 meses de edad. Mi hogar estaba destruido, el hogar de mis padres estaba destruido totalmente. Y el Señor salvó a mi padre, a mi madre, la sanó de epilepsia, a mí me sanó de epilepsia, a mi hermana la sanó de esa enfermedad. Dios hizo grandes milagros en nosotros, ha hecho durante toda la vida, no lo puedo olvidar. Nunca puedo decir: es que es por mi inteligencia, porque yo sí he estudiado, es porque yo tengo capacidades. No, no lo puedo hacer. Siempre recordando lo que Dios ha hecho y dándole la gloria, dándole la alabanza, dándole la adoración a Él, porque Él la merece. Si Él no me hubiera ayudado hace muchos años, yo no existiría. Quizás ya me hubiera muerto, amado hermano, o estaría en una situación paupérrima y miserable sin la misericordia de Él, sin la ayuda de Dios. Dios quiere que el ser humano comprenda que sin Él somos nada, dependemos de Él. Él nos creó con un vacío y el único que lo llena es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es por eso que el no orar, el no buscar al Señor es un acto de rebelión, es un acto de ingratitud, de decir: yo puedo solo sin el Señor. Si usted sale a su trabajo sin orar, está diciendo: yo me sostengo solo. Y si me van a atracar, si me van a robar, yo puedo solo. Y si el virus llega, yo puedo solo. Está diciendo: no necesito de Dios. Es importante que usted no salga de su casa sin haber doblado sus rodillas delante de Dios y haberle dado gracias por la vida. Si el Señor no nos la da, si el Señor no permite que el corazón palpite, entonces no vamos a despertar, amado hermano. Triste que el ser humano se haya olvidado de Dios. No necesitamos a Dios, dicen muchos. En 1963, cuando en los Estados Unidos sacaron la Biblia de los colegios, cuando se prohibió la lectura de la palabra de Dios, entonces de ahí en adelante se registran los años más violentos, donde los muchachos se fueron a las drogas, donde vinieron embarazos terriblemente no deseados, donde los jóvenes se perdieron en los hurtos, en los delitos, en las maldades, porque dijeron: no necesitamos la Biblia en nuestras aulas, en nuestros colegios, y llegó destrucción terriblemente.
Necesitamos del Señor. Cristiano, hermano, usted que me escucha, de pronto usted dice, no, pero yo creo en Dios y yo de vez en cuando oro, pero es que necesitamos a Dios más y más. Hay gente que Dios la bendice y se olvida de Él. Es por eso que muchos viven del diario que ganan día tras día, así nada más. ¿Por qué? Porque si Dios les da más, no vuelven a la congregación. Hay gente que Dios les da un buen empleo y no vuelven. Hermano, ¿por qué no ha vuelto? Hermano, mucho trabajo. Es que usted sabe, si uno no trabaja, no come. Y se olvidan del Señor. En una ocasión en una iglesia me criticaron porque yo dije, no vuelvo a orar para que Dios abra puertas de trabajo. Allá ustedes sí oran. Y dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué hace eso el pastor? ¿No está puesto para orar? Sí, pero es que a veces le duele uno el corazón, que pide para que Dios abra puertas, que ora para que Dios les dé un buen trabajo y no vuelven a culto. No porque el trabajo les ocupe todo el tiempo, sino porque dicen, llego cansado, tengo que salir con mi familia, entonces ni los domingos ya vienen al culto. Tengo que dormir un poquito más porque entre semana madrugo. Y ya se alejan de Dios, se olvidan de quién les abrió la puerta para ese empleo. No son sus capacidades. Aquí en Colombia hay más de, para mí, 3 millones de personas desempleadas. El DANE, que es el que hace todas estas encuestas, tiene todos estos datos, dice que hay 2 millones y algo, 2 millones y medio. Yo pienso que hay mucha gente más que no está ahí. 3, 4 millones pueden haber y más gente desempleada y más capacitada que usted, amado hermano. Si Dios le ha abierto esa puerta, no sea ingrato con el Señor. Acuérdese de Él. Acuérdese de dar lo que es de Él, de verdad. No se olvide de su ofrenda. No se olvide de lo que tiene que darle a Dios. Usted y Dios solamente. No que los pastores les cobremos, nada de eso, pero sí nos toca anunciarle, no se olvide, porque si Dios no le hubiera dado ese trabajo, tampoco le llegaría ese dinero. Entonces, muchas personas se olvidan de lo que Dios ha hecho en su vida. Leamos en el versículo 32 o capítulo 32, versículo 18. Capítulo 32, versículo 18 dice así, de Deuteronomio, aleluya. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Estaba hablando Moisés y dándoles un cántico, diciéndole, ¿por qué te olvidas de Jehová, pueblo loco e ignorante? Usted puede encontrar en ese capítulo 32 que él les dice así, pueblo loco e ignorante, te olvidas del que te creó, de la roca que te sustenta, te fortalece, te has olvidado. Y dice la Biblia en el Salmo 9:17, todos los que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Y en Eclesiastés le dice a los jóvenes y a todo el mundo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes de que vengan los días, los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Siempre ponga su mente en el Señor. Lo primero del día, ¿qué es? Orar. Lo primero del día es leer la palabra del Señor. Y le pregunto, ahorita en cuarentena, ¿qué es lo primero que usted hace en el día? ¿A qué se levanta, amado hermano? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Le da gloria a Dios? ¿Dobla sus rodillas y agradece al Señor? ¿O corre al celular? ¿O corre a la televisión? ¿O corre a sus quehaceres? ¿Qué hace usted? Amén. ¿Se olvida de Dios? Hoy se pasó todo el día y no ha orado, no ha buscado del Señor, no le ha dado gracias por los alimentos. Hay gente que se olvida hasta para orar por los alimentos y llega y se sienta a la mesa y come rápidamente y listo. Se olvidó de decirle gracias, Señor, porque hay gente que no tiene este alimento. Gracias por suplírmelo. Y súplele también a otros, porque en el Padre Nuestro, en esa oración modelo, dice que debemos pedir, súplenos el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro, no mío, sino nuestro de cada día. Debemos no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. En Jueces dice la Escritura que el pueblo se olvidó de Dios. Amén. Allí, después de Jueces, leamos, aleluya. Después de Deuteronomio, Josué, Jueces, capítulo 3, versículo 7. Es lo que dice. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jehová era el que los había metido allá en esa tierra que fluía leche y miel.
Dios les había dado esa tierra y sacó a gente mala, gente que no quiso buscarle durante miles de años, no les quiso buscar, los sacó para meterlos a ellos. Y más sin embargo lo olvidaron y se fueron a servirle a la idolatría. Se fueron a servirle a los dioses de metal, de madera y de yeso. Pero dice que hicieron lo malo porque olvidaron al Señor. Es que inmediatamente una persona olvida a Dios, lo malo llega a él. Y lo toma y lo hace hacer perversiones delante del Señor. Amén. Entonces, amado hermano, no olvidemos nunca lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Sanidades, milagros, portentos, maravillas que ha hecho Dios. Nos ha suplido nuestros alimentos. Bendito sea el Señor. No es que usted sea de buenas, no es que usted sea de suerte, es que Dios le ha ayudado. Pero también hay muchos que se olvidan de la casa del Señor. En el Salmo 137, versículo 5, Salmo 137, versículo 5, dice así la palabra de Dios. 137, 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. La casa del Señor es una bendición muy grande, es el templo, amén. Pero no tan solamente la parte física, sino todo lo que se hace dentro de él. Y los hijos de Israel habían sido llevados cautivos para Babilonia. Este es el salmo de los cautivos allá en Babilonia. Y les pedían: canten, adoren aquí. Y ellos decían: aquí no podemos, en tierra de los extraños. Pero en este versículo ellos dicen: si me olvidare de ti, Jerusalén. Jerusalén era como la representación del templo, de la presencia del Señor, su casa, la casa de Dios, donde estaba el estrado de los pies de nuestro amado Señor. El trono de Dios aquí en la tierra es Jerusalén. Amén, hermano, aquí en la tierra me refiero. Entonces, esto es como decir, el pueblo: ¿cómo me voy a olvidar de la casa del Señor? Y hay gente, tristemente en esta cuarentena, y unos pastores lo han dicho. Hace unos días nuestro pastor Henao también lo decía, que al principio se conectaban, que al principio pasaban: ¿cómo están, pastores? ¿Cómo han seguido? O un mensajito de texto por WhatsApp o una llamadita, pero nunca más se volvieron a acordar de la casa del Señor. Y es triste para un pastor, amado hermano. Hay gente que no tiene celular donde llamarlos. Amén, nos han dicho que quédense en sus casas, pero uno ve que hay muchas personas que sí salen, los ve pasar a lo lejos. Aleluya. Y no tan solamente aquí. ¿Cuántos pastores pudieran decir: amén, así es? Aleluya. Porque se olvidan de la casa de Dios. No se sabe dónde estarán. Algunos se fueron y no dijeron, y no estoy hablando solamente de aquí el Paraíso, de muchas iglesias, se trasladan por causa de la pandemia de un lado al otro, no dicen ni adiós, ni Dios les bendiga, ni gracias por sus predicaciones, gracias por haberme ayudado en oración, nada, se desaparecen totalmente, se olvidan. Es tan fácil olvidar la casa del Señor para muchos, pero hay otros que sí, Dios les bendiga, están ahí pendientes y dicen: no me puedo olvidar de que allá hay unos pastores que están predicando, que están anunciando el mensaje y que hay que compartir, que hay que mandar un mensajito, que estamos ahí pendientes, que estamos en oración. Muchas veces a los pastores los están viendo gente de otros países, gente de otras iglesias, menos los de su propia iglesia. Por ahí veían ayer una imagen de un pastor que compartió y con unos ojos grandotes, y era como un meme diciendo: tus ojos o tu cara cuando ves que los hermanos de tu iglesia que asisten allí a la casa del Señor comparten otros cultos, otras predicaciones, menos la tuya. Y es así. La gente olvida muy rápido donde ha sido bendecido, la casa del Señor, donde ha asistido, donde se le ha dado palabra, se le ha ayudado muchas veces, porque en la iglesia del Señor también se ayuda económicamente. A veces tomamos mercados, a veces tomamos, etcétera, hermano, entre los hermanos mismos se ayudan para una persona y bendecirla. Se le ha dado la mano. A muchos han llegado con hogares destruidos y Dios los ha levantado. Han llegado enfermos y Dios los ha sanado. Dios los ha bendecido. Pero llega la situación difícil y ni más. ¿Dónde estarán aquellas ovejas que se trasladan de casa? Entonces, si se va a buscar allá, ya no están. Y no tan solamente en cuarentena.
En todo momento uno ve que se desaparecieron, ni más, nunca más volvieron a acordarse de la casa del Señor. El Salmo 84 vemos allí como David anhelaba los atrios del Señor. David estuvo desterrado de Jerusalén por un tiempo larguito, ya que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, para destruirlo. Y él anhelaba estar en la casa del Señor, añoraba los atrios de Jehová. Claro, hermano, no son todos, uno que otro por allí que se olvida de la casa del Señor. Y si usted no se ha olvidado, Dios le bendiga, Dios lo ayude, Dios también se acuerde de usted y tenga misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice que algunos se olvidan de algo importante. Ya vamos terminando. Gloria a Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿De qué se olvidan muchos? De la purificación de sus antiguos pecados. ¿A qué se refiere esta palabra? La quise tomar de esta forma también, que me está hablando de la virtud que hay que tener en la vida cristiana, que debemos llenarnos de conocimiento, de bendiciones y olvidar lo pasado. Pero si alguno se olvida de la bendición, de lo espiritual, pues se olvida de Dios y ahora se olvida de que el Señor le perdonó sus pecados y vuelven a esos pecados de maldad. Como dice la palabra del Señor, la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Y se olvidan de esos pecados, de la purificación de esos pecados que el Señor hizo en sus vidas, esos pecados que tuvieron antes de llegar a Cristo, y vuelven a cometerlos. No recuerdan cómo era que caían y hacen lo mismo que antes. No recuerdan cómo el Señor los sacó de esa inmundicia, de esa maldad, de toda aquella situación agónica espiritual en la cual vivían, aún física, porque los pecados, ellos permean todas las áreas: espiritual, física, económica, etcétera, emocional, familiar. Todas las áreas de la vida de una persona la permean y la destruyen, la acaban, y el Señor los sacó de allí y vuelven a caer en los mismos pecados. Yo no me puedo olvidar de dónde me sacó Dios y cómo caía en ello para no volver a caer en esos pecados. Amén. Hace unos días estaba escuchando a nuestro presbítero diciendo, dando una enseñanza acerca de la purificación de los antiguos pecados, acerca de cómo una persona traía un sacrificio para que el Señor le perdonara de un pecado en particular, y que se decía: ¿cómo va a volver a traer otro sacrificio por el mismo pecado? O sea, era inaudito que una persona trajera un becerro, se sacrificara, digamos, por el pecado de la pornografía, y que a los 2 o 3 días volviera a traer otro becerro por ese mismo pecado, y que a los 8 días por ese mismo pecado. O sea, eso no se permitía en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros aquí, gloria a Dios, con ese Cordero perfecto, no estoy diciendo que Él no nos perdone si hemos caído 2 o 3 veces, pero no es posible, amado hermano, que una persona pida perdón por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo, y cae y se levanta y cae y se levanta y cae y se levanta. Eso es olvidar cómo el Señor ha purificado ya esos pecados y que no puede volver a caer, que esto es serio, que esto no es un juego, que con la sangre de Cristo no se juega ni se pisotea, dicen Hebreos, que debemos tenerlo como muy pero muy importante. Gloria a Jesús. Ahora, cuando uno ha caído en algo, debe tener en cuenta cómo fue que cayó. Por eso el Señor le preguntó a Adán: ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondiste? A Caín: ¿dónde está tu hermano? Y siempre pregunta como para que reflexionemos: ¿por qué caí? ¿Por qué estoy en esta situación? No podemos seguir cayendo allí. Yo me doy cuenta que muchas veces varios tipos de animales, les pasa algo y a ellos les queda ahí, en su pequeño cerebro. Y si se cayeron por tal parte, ellos tienen miedo y no vuelven a pasar por ahí. Muy raro que pasen por allí. Pero el ser humano cae y se levanta y luego vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer en lo mismo de siempre, porque se le olvida algo muy importante, y es la purificación de esos antiguos pecados, que el Señor ya hizo algo perfecto, algo serio. Esto es serio, hermano. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bendito sea el Señor.
¿Esto por qué pasa? Porque también se olvida algo. En Santiago 1:24, mire lo que se olvida muchas veces. Santiago capítulo 1, versículo 24. Porque él se considera, bueno, desde el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, ¿y qué más? Y luego olvida cómo era. Entonces muchas personas escuchan la palabra y dicen, sí, es verdad. Se miran en el espejo de la palabra. Eso es lo que quiere decir aquí. Estoy parafraseando. Que se miran en la palabra y el Señor les está hablando de esos antiguos pecados que tiene que purificar, que mejor dicho, fueron purificados y que no puede seguir en eso. Pero ellos miran y dicen, uy, sí, Dios mío, tengo este pecado, tengo este error, tengo que cambiar. Pero luego dejan la palabra ahí porque solamente la tienen como a un lado y se van y se olvidan de todo lo que prometieron. Se olvidan de la palabra del Señor. El olvidar la palabra hace que una persona viva en pecado. Hace que una persona cometa los mismos errores. Es como yo mirarme en un espejo y ver que tengo por aquí mugre, que tengo por aquí tizne de esos de la leña, que quizás tenga varias cosas feas en mi cara y me mire y diga, uy, qué feo que estoy. Pero ¿qué más hago? Salgo así de esa forma y luego afuera me olvido de que estaba todo así untado, sucio. Eso pasa con aquel que olvida la palabra del Señor. Yo no puedo olvidarla, amado hermano. Tengo que recordarla día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Decirle, Señor, ayúdame a atesorar la palabra aquí en el corazón. Él dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La Biblia no la puedo olvidar, amado hermano. No puedo dejarla a un lado porque ese es mi peor error. Yo tengo que recordarla. Recuerde los textos. Apréndase textos de memoria. Esté recitando esos que ya tiene allí en su corazón. Que cuando volvamos a abrir los templos, entonces podamos recitar esa palabra, vivir esa palabra, no olvidar esa palabra, no olvides estas cosas importantes. Primero, no olvides al Señor. Segundo, no olvides a quien te ha ayudado. Tercero, no te olvides de la casa del Señor, que es muy importante. Cuarto, no olvides que ya tus pecados fueron purificados y no puedes seguir en lo mismo. Quinto, no olvides la palabra de nuestro amado Dios. Recuérdala. En el nombre de Jesús. Hay que estarla repasando. A esta mente, como es terrible, amén, hermano, hablo de lo natural, debemos inyectar esa palabra día tras día, para que se quede allí como un carácter, como las placas de los carros, donde pasa casi al otro lado. No solamente es una pinturita allí, sino que ha pasado. Eso es un carácter que también se puede utilizar para nuestro carácter, algo que ya ha sido allí forjado, pasado casi al otro lado. Que así sea esa palabra allí grabada en lo más profundo de nuestro corazón. No olvidemos estas cosas para que nos vaya bien, que son muy, pero muy importantes. También el Señor le decía al pueblo, ustedes han olvidado el pacto que han hecho con su esposa allí en Malaquías y por eso han pecado delante de mí. No olvidemos las promesas que le hemos hecho a Dios. No olvidemos las promesas que le hemos hecho a nuestra esposa, al esposo, hermana. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Te agradezco que me hayas enseñado. Por favor, que yo no puedo olvidar muchas cosas que has hecho por mí. Jamás, Dios, jamás quiero olvidar que hasta el día de hoy, como decía Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ha sido una piedra de apoyo, ha sido una roca donde nos hemos podido sostener. Si no hubiera sido por ti, mi ministerio hace mucho tiempo se hubiera acabado. Me has tenido tanta paciencia, Señor. Me has tenido tanta misericordia que me has enseñado, me has levantado, me has bendecido. Gracias, gracias por esta palabra. Amado mío, te suplico, te pido con todo mi corazón que me ayudes a serte fiel cada día. Que yo no me olvide de todo lo que he prometido. Que no me olvide, Señor, de las personas que han estado a mi alrededor para ayudarme. Que no me olvide de tu palabra gloriosa. Que yo diga así como estas personas cautivas allí en Babilonia, lo que decían, si me olvido de ti, pierda mi diestra su destreza, que se pegue mi lengua a mi paladar, si yo no alabare, si yo no glorificare,
Oh, si yo no me acordare de la casa del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. A tu nombre sea la honra y la gloria. Santo es el Señor, que esta palabra quede sembrada en lo más profundo del corazón. Señor, mira todas las peticiones de los hermanos que nos han mandado. Sánales, bendíceles, ayúdales, ábreles puertas. Pero que cuando tú les sanes, que cuando tú les suplas, que cuando tú les abras puertas de trabajo, que cuando tú les des lo que ellos están pidiendo, no nos olvidemos de ti. No nos alejemos de ti, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te doy, amado Rey. Amén y amén. Mis amados hermanos,